¿Qué tal? Buenos días. Después de 2 semanas de ausencia para respetar la campaña electoral, retomamos hoy Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana, como saben, hacemos un amplio repaso a la actividad política de los últimos días con especial atención a todo lo que ha ocurrido en la Cámara Autonómica. Nos marchábamos con un gobierno en Madrid y regresamos con una nueva mayoría. Se va el PSOE, llega el Partido Popular. Los nacionalistas canarios mantienen sus 2 diputados en el Congreso. De todo ello, también de la vuelta a la actividad en el Parlamento de Canarias, vamos a hablar con nuestra invitada de este domingo, María del Mar Julios, diputada de Coalición Canaria por Gran Canaria. Buenos días, señora Julios. Hola, muy buenos días. ¿Le han sorprendido los resultados de las elecciones o pues está dentro más o menos de lo previsto? Yo creo que precisamente estas elecciones generales son de las que hemos tenido un resultado que venía esperándose y yo creo que se estaba prediciendo ya ese resultado desde hacía mucho tiempo. Bueno, pues enseguida vamos a retomar el diálogo con usted, con nuestra invitada. Antes les vamos a adelantar en nuestro sumario algunos temas que vamos a tratar durante nuestro programa de hoy. Son estos. Semana de presupuestos en el Parlamento, donde los consejeros del Gobierno han comparecido para presentar sus cuentas para el próximo año. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha dicho que se cumple con el objetivo de garantizar los servicios públicos esenciales. El Partido Popular ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. Precisamente, políticas sociales, educación y sanidad son las áreas que verán incrementado su presupuesto en el año 2012. El consejero de Educación, José Miguel Pérez, explicó que su departamento gestionará 1.634 millones de euros, un 3,8% más que en el presente ejercicio económico. Su prioridad es la oferta en todos los niveles educativos y garantizar la igualdad de oportunidades. Amnistía para todos los préstamos y hipotecas y a todos los bancos, todos los presidentes de bancos, dejarlos en el paro. Volvemos a salir a la calle para saber qué harían ustedes si fueran diputados. En nuestra sección semanal hemos sacado el atril para que se suban y expongan sus propuestas. Luego las escuchamos. Bueno, pues como les decía, son solo algunos de los temas que vamos a tratar durante los próximos 60 minutos. Venimos de unas elecciones generales, de una larga noche del 20 de noviembre. Hablábamos, señora Julios, de que esas elecciones más o menos han estado dentro de lo previsto. ¿No le han sorprendido los resultados? Me decía hace un instante, ¿era necesario el cambio? Los resultados, yo creo que el Partido Socialista todos teníamos conciencia de que iba a sufrir un gran varapalo en estas elecciones, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tuvo importantes errores en esta legislatura, sobre todo el negar la existencia de la crisis cuando todos los organismos internacionales estaban diciendo que ya esta estaba encima de todos los europeos, y el no reaccionar y el no buscar los consensos adecuados para sacar al país adelante, ¿no? La crisis no es culpa ni del Partido Socialista, ni de un presidente, ni de otro. Y evidentemente yo creo que la crisis se ha llevado por delante el anterior gobierno socialista. Yo creo que hace falta un cambio, sí. Lo que no sabemos cuál es el cambio que nos ha prometido el Partido Popular. Lo veremos en los próximos meses, porque yo estoy convencida que va a tener que tomar decisiones, probablemente nada más ser investido presidente. El cambio es necesario. Lo que es importante es que al frente del Gobierno de España pues tengamos a un partido que tenga la suficiente responsabilidad para gobernar, fraguando importantes consensos en España, consensos políticos y consensos sociales. Si no, difícilmente vamos a salir de esta crisis en la que estamos viviendo. Y en este sentido, sobre todo, que se trabaje con lealtad institucional. Es decir, el gobierno del Estado tiene que entender que el Estado somos todos, son el gobierno central del Estado, pero también somos las comunidades autónomas, y no se puede salir de esta crisis, desde luego, pagándola los más débiles y desde luego recortando de forma indiscriminada, sobre todo los servicios públicos y los servicios esenciales. Me preocupa muchísimo las próximas decisiones que tenga que tomar el próximo gobierno. El presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, no se ha reunido, pero ha hablado esta semana con Mariano Rajoy. Ha dicho que esa lealtad, por lo menos esa voluntad de colaboración entre las dos partes, va a existir. Por supuesto, yo creo que en este sentido, pues el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, es un hombre además que pues conoce profundamente la política
política del Estado, la política estatal, porque ha sido diputado durante mucho tiempo, lo ha sido gobernando PP, gobernando PSOE, con distintos gobiernos en el ámbito del Estado. Y desde luego que evidentemente la lealtad institucional tiene que ser recíproca, debe de ser por parte de los gobiernos autonómicos hacia el Estado, pero también por parte del gobierno del Estado con las distintas comunidades autónomas, con independencia del color político de quien esté gobernando en cada una de las comunidades autónomas. Ese es el reto que tiene por delante ahora el Partido Popular. Le pregunto, la mayoría del Partido Popular está clara, la debacle del Partido Socialista a nivel estatal también. ¿Ganan peso en estas elecciones los nacionalismos? Sube Convergencia y Unió, el PNV, bueno, tiene 5 diputados, pero Amaiur aparece con fuerza también en el País Vasco. En medio de todo ese escenario de crecimiento, Coalición Canaria se queda con los 2 diputados que tenía. ¿Por qué? Bueno, han sido unas elecciones en donde el Partido Popular ha ganado y ha ganado con una amplia mayoría absoluta, pero curiosamente ha crecido en votos aproximadamente unos 500.000 votos. En cambio, el Partido Socialista ha perdido aproximadamente unos 5 millones de votos que se ha distribuido de alguna forma, por un lado, en partidos de corte más de izquierda, ha subido de forma importante Izquierda Unida, por ejemplo, y en el ámbito del Estado en partidos nacionalistas es el caso de Convergencia y Unión, y es el caso del País Vasco, en donde el PNV ha mantenido más o menos la representación que tenía prácticamente, pero aparece con fuerza pero aparece Amaiur. Con fuerza Amaiur. Yo creo que en Canarias siempre nuestra organización y el nacionalismo en sí en Canarias tiene muchos menos años de vida que lo que tienen los partidos con los que estamos comparándonos. Convergencia y Unión, el PNV, tienen más de un siglo de historia. Nosotros tenemos mayor juventud en este sentido y desde luego que el voto en las elecciones generales no hemos sido capaces todavía los nacionalistas de trasladar a nuestra ciudadanía la importancia de que esté representada Canarias directamente a partir de una fuerza nacionalista. Hemos mantenido los 2 diputados. Es cierto que en este caso en la provincia de Las Palmas se ha crecido, puesto que antes no teníamos representación y ahora pasamos a tener pues un diputado, y desde luego esto lo que nos tiene que llamar es a la reflexión en nuestra organización política, pero una reflexión serena y sensata, porque además tenemos una gran responsabilidad los nacionalistas. Primero, yo creo que hemos dado un paso importante, que es ir juntos, fuerzas políticas nacionalistas, y ya eso de por ¿Esto va a ser un acuerdo puntual, señora Julio, o esta colaboración con Nueva Canaria se puede prolongar en el tiempo? Yo espero que se prolongue, sinceramente lo digo, porque no solo la militancia de los 2 partidos, sino la ciudadanía nos venía reclamando la unidad del nacionalismo, porque así somos más fuertes, porque así podemos defender mejor a Canarias, no solo dentro de Canarias, sino fuera. Y evidentemente el acuerdo preelectoral era coyuntural, efectivamente solo para presentarnos a las elecciones, pero yo creo que pues se ha trazado una ruta, tiene que ser voluntad de ambas organizaciones políticas, pero yo espero que podamos seguir profundizando en la unidad del nacionalismo. Hay destacados dirigentes de su partido que han dicho que los resultados no fueron los esperados, que si bien 2 diputados mantienen la representación que tenían hasta ahora, bueno, que esperaban, supongo que como todos los partidos, un poco más, y dicen que esos resultados tan buenos no llegaron porque la ciudadanía no ha entendido el mensaje. ¿Puede ser que la ciudadanía sí haya entendido el mensaje y haya dicho, tenemos el mismo mensaje de siempre, somos la voz de Canarias en Madrid, pero la situación es la que es y no nos va bien? Y lo que haya que, lo digo para, a lo mejor lo que hay que reconsiderar es el mensaje. Yo creo que evidentemente nuestro objetivo era conseguir grupo. Conseguir grupo se conseguía fundamentalmente con 3 diputados y nos hemos quedado con los mismos que teníamos con anterioridad. En este sentido, bueno, pues lo que entre comillas se llamaba la ola del PP, por lo menos hemos resistido y no hemos disminuido en cuanto al número de diputados, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es una reflexión profunda y una reflexión serena, porque evidentemente Coalición Canaria y Nueva Canaria concurrimos a estas elecciones con una idea muy clara, con un programa electoral solo y exclusivamente dirigido a defender los intereses de Canarias. Y yo tengo que decir una cosa, hemos sacado 2 diputados, no hemos sacado 3 o 4 que nos hubiera gustado sacar, pero desde luego nuestro programa electoral sigue estando vigente,
y nuestra reivindicación hacia el próximo gobierno del Estado va a seguir siendo necesaria, incluso más necesaria ahora que antes, y desde luego lo tendremos que hacer desde la responsabilidad de ser el partido político, en este caso Coalición Canaria, pues que junto con el Partido Socialista en estos momentos está sustentando el gobierno, el apoyo al gobierno de Canarias. Prácticamente una última cuestión sobre este asunto. La misma noche de las elecciones, Ana Oramas dijo que había que refundar el nacionalismo. ¿Sabe usted ya y a qué se refería exactamente? ¿Por dónde va esa refundación? Bueno, las expresiones que pueda tener pues en la noche electoral cualquiera de los dirigentes políticos pues son las que son de una forma espontánea, ¿no? Yo creo que lo que Ani quería decir es lo que está en la cabeza de todos, en la cabeza de todos los dirigentes de Coalición Canaria, que es, como vengo diciendo, hacer una reflexión profunda desde el punto de vista de, está claro que nuestro mensaje tenemos que actualizarlo, pero no tanto por el contenido desde el punto de vista exclusivamente de nuestro programa electoral, desde el sentido de las reivindicaciones que históricamente venimos. Digo esto porque desgraciadamente muchas de las reivindicaciones todavía siguen siendo vigentes. Tenemos que reivindicar que tengamos una financiación sanitaria autonómica, una financiación en nuestras infraestructuras al nivel como mínimo que la media del Estado. Digo, desgraciadamente esas reivindicaciones van a estar así en estos momentos, van a seguir estando así, ¿no? Cierto es que parte del mensaje que hemos dado los nacionalistas, y esto no es malo, para Canarias no es malo, parte de nuestras reivindicaciones ya han sido asumidas por los partidos estatales aquí en Canarias. Y ojalá que ahora que les toca, en este caso al Partido Popular, gobernar, lo que prometieron lo cumplan. El Partido Popular hizo suya la defensa de una financiación autonómica mejorada para estar en los mismos niveles que está Cataluña o en los mismos niveles que está el partido, que está el país Andalucía en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Partido Popular ha hecho suyas reivindicaciones que históricamente han sido nuestras y, por ejemplo, mejorar las infraestructuras, mejorar la ficha financiera de los convenios que hemos logrado sacar a los distintos gobiernos del Estado, obras hidráulicas, el apoyo al transporte, reivindicar ante la Unión Europea las especificidades de Canarias. Muy bien, perfecto, porque yo creo que lo importante de un partido nacionalista que está convencido es que si sus reivindicaciones las asumen más partidos, más fuerza, para ahora poderlas conseguir. Ahora le toca cumplir al Partido Popular. Habla usted del Partido Popular, estos días son días de muchas quinielas. ¿Ve usted al señor Soria como ministro de ese gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, yo en eso creo que será Mariano Rajoy el que decida, no creo que sea ni el señor Soria el que vaya a tomar esa decisión. Difícil están las circunstancias, ¿no? Porque me refiero yo que había comprometido Mariano Rajoy pues disminuir el número de ministerios y el número de cargos públicos, ¿no? Yo creo que los canarios siempre nos viene bien que haya un ministro, una ministra o altos cargos en el gobierno del Estado que sean canarios. Yo creo que en este sentido, por supuesto... Sí, pero a Soria no le gusta la manera de gestionar de Coalición Canaria. ¿Cree usted que esa presencia en un ministerio, Soria, no se cansa de decir que no le gusta la manera de gestionar de los nacionalistas? ¿Cree usted que su presencia en Madrid podría enturbiar las relaciones entre el gabinete de Mariano Rajoy y el del señor Rivero? Bueno, yo confío en que Mariano Rajoy es un hombre con experiencia de Estado, es un estadista, podremos coincidir o no en su programa electoral o en su proyecto ideológico, pero lo que es cierto es que sí que es un hombre de Estado y con experiencia en este sentido. Y yo creo que en este sentido todos los ciudadanos que han votado al Partido Popular en cualquier lugar de España y también aquí en Canarias esperan ver a los dirigentes del Partido Popular, incluidos los del Partido Popular en Canarias, asumiendo la responsabilidad que los ciudadanos le han puesto en sus manos. Y eso implica que ahora toca trabajar. Las elecciones ya se acabaron. El debate electoral, el debate partidista, las promesas, todo eso ya se acabó. Ahora hay que trabajar. Ya no es el momento de las intrigas. Ahora hay que poner en marcha los compromisos, y son muchos los que ha adquirido el Partido Popular, son muchos los compromisos que ha adquirido y son muchas las dificultades con las que se va a encontrar
vamos, ya se ha encontrado porque no ha tomado posesión Mariano Rajoy y a los pocos días de tener el resultado electoral, pues la dictadura de los mercados pues ha elevado la prima de la deuda española a unos niveles, la verdad que muy difíciles, ¿no? Vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones, señora Julio, también de lo que ha ocurrido en el Parlamento de Canarias. Usted lo citaba, uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos en estos momentos, sin duda, la evolución de la situación económica. Hay 5 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden hacerlo, y todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, se están viendo obligados a realizar ajustes en las cuentas del próximo año. Esta semana se han presentado en comisión parlamentaria las cuentas de la comunidad autónoma para 2012. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ponía sobre la mesa 6.736 millones de euros para Canarias. Presupuestos austeros, pero que no apartan la mirada de la necesidad de impulsar todos aquellos servicios que mantengan el estado del bienestar. Son más de 6.700 millones de euros. A pesar de esto, el Grupo Mixto mostró su desacuerdo con el espíritu de estas cuentas. Porque puede llamar a engaño la sensación de que aquí subimos el presupuesto 1,4 y en otros sitios recortan, y lo que hay que decir es que aquí se recortó antes. Y por lo tanto es bueno que sepamos que en esta comunidad el gasto social está por debajo de la media, y lo está en virtud de un conjunto de errores históricos que hacen que nuestros ingresos estén por debajo de otras comunidades. Son los primeros presupuestos bajo la alianza Coalición Canaria-PSOE. Los socialistas han destacado que si bien las cuentas podrían ser más elevadas, se han hecho en función de las previsiones más negativas. Lo que no podemos hacer profecías en función de lo que pensemos que puede ocurrir dentro de 6 meses, y algunos las harán negativas y otros las harán positivas. Por lo tanto, yo confío en que el Gobierno ha sido realista, concreto y específico en las cuentas que nos traen. Presupuestos, en cambio, alejados de la realidad para el Partido Popular. El Grupo Parlamentario Popular va a presentar una enmienda a la totalidad porque nos parece que es obligado, pero sobre todo nos parece que es la oportunidad que tenemos para defender los intereses de Canarias y sobre todo defender a los 260.000 parados que tiene Canarias. Y que para Coalición Canaria no son los que gustarían, sino los que deben ser. Seguramente no serán los presupuestos ni siquiera que pudiera ser el consejero. Estoy convencido de que los consejeros, cada uno de ellos, se habrán peleado con el consejero de Hacienda intentando explicarle que lo suyo era lo más importante que había en el presupuesto de la comunidad autónoma. Pero son los que se pueden hacer en este momento. Son los presupuestos más realistas que se pueden hacer en este momento. Objetivos: cumplir la norma presupuestaria y mantener los servicios básicos. Protegiendo a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables en sus necesidades más básicas. Cumplen con la necesaria racionalización del gasto, siguiendo la senda iniciada de austeridad y del ahorro. Y todo ello, y muy importante, sin elevar los impuestos a los ciudadanos. La mayor parte de los presupuestos para 2012 estarán destinados a educación, sanidad y políticas sociales. Bueno, pues ya lo han oído, 6.736 millones de euros, presupuesto para 2012. Señora Julio, usted ha sido vicepresidenta del Gobierno, también consejera de Sanidad, una de las áreas que más dinero absorbe siempre dentro de un presupuesto. ¿Le gustan las cuentas que han diseñado para el próximo año? ¿Son las que se pueden hacer o se podrían hacer de otra manera? Desgraciadamente no se pueden hacer de otra manera. En primer lugar, yo creo que además el gesto, no solo el gesto, sino el compromiso de este gobierno presentando unos presupuestos antes de unas elecciones. Otras comunidades autónomas, para evitar la polémica antes de las elecciones, han prorrogado los presupuestos. El Partido Popular aquí en Canarias pedía al gobierno que prorrogase los presupuestos. Yo creo que ha sido un ejercicio de profunda responsabilidad, de poner el interés general por encima de todo, el que el gobierno, aun estando en campaña electoral, cuando tocaba, presentó unos presupuestos con un nivel de incertidumbre grande, porque lógicamente los presupuestos del Estado sí que están prorrogados, ¿no? Pero evidentemente salía en la información que acabamos de ver en televisión, el gobierno de Canarias viene haciendo sus deberes desde el año 2008. En estos años el presupuesto de Canarias ha descendido, entre otras cosas porque ha descendido de una forma importante los ingresos, no solo por la recaudación propia, sino por la financiación que proviene del Estado. Y eso ha hecho que se haya tenido que gestionar
presupuestos austeros desde el 2008, ahorrando aproximadamente unos 1.500, cerca de 2.000 millones de euros en estos años. Eso permite que este presupuesto, en estos momentos y aún restándole ingresos aproximadamente por unos 220 millones que se supone no van a venir del Estado con respecto al año anterior, pues así todo el Gobierno ha presentado unos presupuestos que pueden crecer en poco, en un 1,4%, pero que evidentemente los 94 millones que crece el presupuesto van prácticamente dedicados a sanidad, a educación y a servicios sociales. Ahora vamos a hablar de esas áreas, pero le pregunto, ¿influye la ideología de los partidos que forman parte del gobierno a la hora de repartir el dinero? Quiero decir, en Canarias ha habido gobiernos de todos los tipos. En este gobierno, Coalición Canaria, PSOE, se invierte más en lo público, y cuando se gobierna con el Partido Popular se prima la inversión en lo privado. ¿Influye eso? Desde luego, en todos los gobiernos en donde ha estado Coalición Canaria, siempre se ha primado la atención a las personas. De hecho, es verdad que ahora todavía más, porque al tener un presupuesto más pequeño, más se nota, pero de cada 100 euros del presupuesto, 70 van dedicados a sanidad, a educación y a servicios sociales, con un incremento también porcentual que ha habido para poder dar pues más préstamos y ayudas a la emprendeduría de la pequeña empresa. Sí que influye, lógicamente, a lo mejor en otras comunidades autónomas en estos momentos se están haciendo pues recortes muy grandes en servicios sociales o recortes muy grandes en sanidad, que lo estamos viendo, hospitales que se están cerrando, o recortes muy grandes o privatizando muchos sectores públicos a una gran velocidad. Desde luego que el Gobierno de Canarias no lo está haciendo porque los partidos que lo sustentan opinan que en estos momentos lo primero, entre otras cosas, es garantizar la cohesión social. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si tenemos un 30% casi de población que está en paro, y a estas personas con esa tremenda dificultad de miles de familias en Canarias no les damos tan siquiera los servicios esenciales como es la sanidad, la educación o los servicios sociales, pues todavía la situación de falta de cohesión social es mucho mayor, ¿no? Y también me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Cuando el Partido Popular dice que teníamos que haber prorrogado los presupuestos, ¿qué ocurre cuando se prorrogan unos presupuestos? Que en el año entrante empezaríamos a gestionar los presupuestos del 2011, la misma cantidad, con unos ingresos que ya no tenemos y consolidando un gasto que no es el apropiado, porque fue el que se decidió en el 2010 y en el 2012 la realidad es otra. En el 2011 se decide que todavía hay que priorizar más y con más razón sanidad, educación y servicios sociales. Habla usted de sanidad, ha sido consejera del área, lo conoce perfectamente, por tanto, porque ha ostentado la máxima responsabilidad en esta comunidad autónoma, también es médico de profesión. Sin embargo, los sanitarios, el sector de la sanidad parece que ser el que está más crispado con estos presupuestos. Por lo menos hay organizaciones que han sacado a gente a la calle en estos últimos días. ¿Son justificadas esas críticas del sector sanitario? Lógicamente a nadie le gusta que de alguna forma o bien te toquen el bolsillo en tu salario o bien de forma indirecta, porque una de las grandes polémicas es el recuperar unas 2 horas y media, de pasar de las 35 horas a las 37 horas y media, ¿no? Yo creo que en estos momentos es importantísimo como garantía incluso de seguridad hacia los ciudadanos el diálogo social entre la administración y los sindicatos. Yo creo que en estos momentos es responsabilidad de todos los funcionarios públicos. Yo soy funcionaria pública y le puedo decir que creo que en Canarias son miles y miles las de profesionales en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la justicia, que están intentando, pese a los recortes, dar el mejor servicio a los ciudadanos, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y a mí me preocupa mucho cuando el Partido Popular ahora cuestiona los presupuestos y cuestiona los ingresos que se han previsto que vengan del Estado, que son los básicos, los que el Ministerio de Economía ha comprometido
a través de un documento, porque evidentemente son los que nos corresponde por la financiación autonómica actual o por la ficha financiera de aquellas infraestructuras que estaban comprometidas, y me preocupa cuando en estos momentos se puedan poner en cuestión tan siquiera que esos ingresos nos vengan a Canarias. Yo le pediría pues a todos los representantes del Partido Popular que acaban de ser elegidos por Canarias, pues que de alguna forma intenten trasladar al gobierno próximo que no son lo mismo las comunidades autónomas que tienen un 10% de paro que las que tenemos un 30% de paro, que si se va a introducir el copago, como se está hablando, por ejemplo, en sanidad, no es lo mismo una comunidad autónoma con un Producto Interior Bruto, como lo pueden tener las del norte de España, que una comunidad autónoma con Canarias. No es lo mismo una comunidad con un 10% de paro para hacer frente a un copago que una comunidad autónoma con un 30% de pago. De paro, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos en una situación, yo diría que de emergencia, y esperemos que el próximo gobierno, tenga lealtad para con aquellas comunidades autónomas que tienen, unos indicadores de una mayor dificultad. Yo le preguntaba por los médicos, usted me habla del Partido Popular, a los médicos, ¿qué le decimos por lo menos? Yo creo que a los médicos hay que decirles, desde mi punto de vista, yo creo que lo que ahora mismo está planteado en el presupuesto en sanidad es precisamente para poder mantener todas las plantillas que en estos momentos hay, para no poner en peligro ningún puesto de trabajo, ni de médico ni de celador, ni de enfermero, ni de auxiliar administrativo, ni de ninguna otra de las plantillas de los servicios públicos. No podemos engrosar nosotros la fila del paro, creando más paro a través de poner gente a la calle. Entonces yo creo que lo más importante es que el presupuesto en la parte de personal en estos momentos contempla lo necesario para poder hacer frente a las nóminas del personal, y yo creo que eso es muy importante de garantizar en estos momentos. Y desde luego yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, y se está haciendo. Un ejemplo lo ponemos con el gasto farmacéutico. Somos la comunidad autónoma que está a la cabeza en ahorro farmacéutico en este último año. Eso no se consigue. Los farmacéuticos tampoco están muy contentos en esta semana. Eso no se consigue, el ahorro farmacéutico, si no están colaborando los médicos, que son en última instancia lo que prescriben. Sí, los farmacéuticos, yo me he reunido incluso con algún colegio farmacéutico, el presupuesto... Está claro, los espectadores no están contentos porque están tardando en cobrar de la administración, bueno, pues esas recetas que dispensan. Efectivamente, yo creo que en estos momentos ya el gobierno está buscando soluciones para el pago de las dos últimas facturas de este año a los colegios farmacéuticos, pero también tengo que decir una cosa, ¿no?, que es que en otras comunidades autónomas han dejado de pagar las facturas farmacéuticas desde el verano, desde junio, desde julio. Yo creo que aquí se está haciendo un esfuerzo porque además, evidentemente hay que pagarlo, y porque además entendemos que detrás de las oficinas de farmacia en Canarias hay multitud también de puestos de trabajo y de familias que viven de esa actividad, ¿no? Bueno, hemos hablado de educación, de sanidad, hemos dedicado un buen tiempo a esta entrevista. El otro gran área, el otro gran departamento que más dinero absorbe en unos presupuestos autonómicos suele ser, en algunos gobiernos, el de la educación, en casi todos. Y de educación se ha hablado también esta semana en el Parlamento de Canarias. El objetivo de José Miguel Pérez, el consejero, es garantizar la igualdad de oportunidades. Prioridad para las políticas que fomenten la equidad social y la igualdad de oportunidades. Este principio, enunciado por el vicepresidente y consejero de Educación José Miguel Pérez, se traduce en un presupuesto para educación de 1.600 millones de euros, un 0,36% más que en 2011. Unos datos que el Grupo Mixto entiende como el mínimo imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo canario. Entendíamos que los presupuestos educativos canarios habían tocado fondo, y cuando algo toca fondo lo único que puede es empezar a crecer. Por tanto, nosotros entendemos que Canarias no se podía permitir un euro menos en educación que el que ya tenía. El Grupo Socialista ha calificado el presupuesto como un punto de inflexión de cara al futuro. Con los presupuestos para el 2012, en Canarias nos empezamos a acercar a Europa y nos empezamos a acercar al resto de España. Estamos ante un ascenso, ante un aumento leve, tímido, como se quiera calificar,
pero estamos ante un inicio de no recorte. También el Grupo Nacionalista destacó la apuesta del Gobierno por priorizar los servicios esenciales. El Gobierno ha conseguido, atendiendo a la necesidad de apoyar y de potenciar los servicios esenciales, frenar la tendencia a la baja de los presupuestos de los servicios que afectan a las personas, sanidad, servicios sociales y educación. El Grupo Popular criticó la distribución de las partidas presupuestarias y calificó el curso académico como un año perdido por los alumnos. Y yo creo, señor consejero, y lo lamento, que este es un curso perdido para muchos chicos y chicas de Canarias, perdido. Porque, como le decía antes, ustedes estaban en la oposición y decían unas cosas que yo las tengo recogidas. Y al llegar, parece que no tenían programa. Y han empezado a hacer deprisa un presupuesto igual que el anterior. Dice usted algo muy grave, extraordinariamente muy grave como mensaje a la sociedad. Dice literalmente, este es un curso perdido para los alumnos de Canarias. Bueno, yo le voy a ganar esa batalla, ya verá que sí. Se la vamos a ganar. A esa frase, no sé si deseo, a esa frase va usted a tener ocasión de equivocarse profundamente. Pérez destacó que las líneas estratégicas, acciones y objetivos de la Consejería se dirigen a neutralizar la adversidad socioeconómica. Bueno, pues hayan podido ver ese cruce dialéctico entre la diputada del Grupo Popular, Maribel Oñate, y el consejero de Educación, José Miguel Pérez. Hablaban ellos de un curso perdido en ese rifirrafe. Yo le pregunto a María del Mar Julio, ¿la enseñanza que se imparte en Canarias es de calidad? Sí, yo creo que la enseñanza que se imparte en Canarias es de calidad. De hecho, bueno, evidentemente que una de las cosas que espero que el próximo gobierno del Estado asuma es la del necesario pacto por la educación que España necesita, porque hemos estado viviendo que cada 4 años, según hayan cambiado los gobiernos en el ámbito estatal, hemos cambiado la legislación educativa. Hay países que son los punteros en cuanto a éxito desde el punto de vista educativo y menos fracaso en el ámbito educativo, que llevan 20, 30 años con un sistema educativo y con unas leyes que lo que se van es desarrollando en cuanto a normativa, decretos, etcétera, ¿no? En España, según gobierna el Partido Popular o el Partido Socialista, pues no se deja ni tan siquiera implantar el modelo educativo en toda su complejidad a lo largo de los años de todo el sistema educativo, porque claro, cambian los gobiernos y el que viene lo cambia por completo, ¿no? Yo creo que deberíamos tener ya un cierto nivel de madurez política como para entender que el sistema educativo necesita un gran pacto por la educación en España y que el sistema sanitario también necesita un gran pacto por la educación en España. Están pendientes las reformas del siglo pasado. Y cuando hablo reforma no quiero decir recortes, pero sí reformas, porque gran parte de la legislación en el ámbito de personal, por ejemplo, tanto en sanidad como en educación pertenecen o son competencia exclusiva del Estado, son legislaciones en el ámbito estatal, ¿no? Por eso yo coincido con lo dicho por el vicepresidente de que es una grave irresponsabilidad hablar de curso perdido. De curso perdido, pero ¿cuál debería ser? José Miguel Pérez hablaba, señora Julio, de igualdad de oportunidades. ¿Cuál cree usted que deberían ser las prioridades, el principal reto de este gobierno en materia educativa? ¿Qué tenemos que mejorar de manera urgente? Yo creo que, por supuesto, de manera urgente una de las cuestiones que hay que mejorar es el fracaso escolar, que es uno de los indicadores que en Canarias tenemos que hacer un esfuerzo por, digamos, mejorar los indicadores de fracaso escolar. Hay una asignatura pendiente, yo creo que en toda España, que son aspectos que tienen que ver con la calidad y el nivel de conocimientos que adquieren de una forma efectiva los chicos y las chicas a lo largo de la formación obligatoria, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que evidentemente hay cosas que se tienen que hacer evidentemente en Canarias, pero hay cosas que también tendrán que cambiarse a nivel de la normativa, ¿no? En el ámbito de la legislación estatal, que es legislación básica. Pero desde luego que el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno autónomo es en asegurar la igualdad de acceso a la educación y a la sanidad, que son las dos competencias fundamentales en servicios públicos del Gobierno de Canarias, la igualdad en el acceso en un territorio como el nuestro, es decir, desde el pueblo más pequeño, como por ejemplo puede ser la Restinga en el caso de una isla llamada Menor,
hasta pues el barrio de cualquiera de nuestras capitales, ¿no? Y eso es un plus añadido de dificultad y de coste para Canarias. No es lo mismo el coste de mantener un hospital, por ejemplo, en El Hierro, en La Gomera, que por el volumen de población. Por el volumen de población, si estuviéramos hablando de un territorio continental, por ese número de habitantes, lo normal es que haya un centro de salud. Por 10.000 personas, 15.000 personas no se pone un hospital. En Canarias sí lo ponemos. Y además hemos ido aumentando las prestaciones de esos hospitales para asegurar o para intentar que los ciudadanos en su isla puedan recibir pues todas las prestaciones, el máximo de prestaciones posible. Por eso es más cara, por eso las regiones ultraperiféricas ha considerado la Unión Europea que se merecen un estudio para valorar el coste, el sobrecoste añadido también de no solo el transporte, que es obvio, o lo que puede hacer la actividad económica, que es obvio, sino también el sobrecoste añadido que tienen los servicios públicos. Pero desde luego me parece muy grave decir que va a ser un año perdido desde el punto de vista escolar, porque evidentemente poca confianza se tiene en los profesionales educativos de la enseñanza, en este caso, decir eso, porque gran parte de la calidad depende de los gobiernos, sí, por supuesto, pero también depende del quehacer de los miles de profesionales, ¿no? Y yo creo que en este sentido, tanto en Canarias como en otros lugares, pero evidentemente hablo por lo que conozco, tenemos muy buenos profesionales en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario. En el ámbito educativo yo creo que a todos los niveles, porque por ejemplo tenemos dos universidades que en muchos aspectos son punteras en el contexto del Estado, dos universidades que también pues tienen un sobrecoste añadido. Ha sido muy gráfico el ejemplo ese que ha puesto del sobrecoste de un hospital para 10.000 personas por lo de la isla del Hierro, porque seguramente a muchos ciudadanos les ayuda a entender cuando se habla de ultraperificidad y se habla de... Y pongo otro caso, ¿no? Por ejemplo, los trasplantes. Nosotros, antes de tener las transferencias sanitarias, pues el Estado se hacía cargo para que un ciudadano de Canarias fuera a un centro de referencia para recibir un trasplante de hígado, un trasplante de riñón. En Canarias hemos asumido poner, digamos, prestaciones de alto nivel, como pueden ser estas, y recibimos o tenemos que trasladar a los pacientes de La Palma, de La Gomera, del Hierro, de Lanzarote, de Fuerteventura, hacia los hospitales en donde se realizan esa prestación. Curiosamente, si lo siguiéramos trasladando a Madrid o a Barcelona, se hacía cargo el Estado, pero como nos hacemos cargo en nuestra propia comunidad de esa prestación, ya el Estado no cubre esos gastos. Eso no es justo, porque evidentemente trasladarse desde Toledo a Madrid para recibir un trasplante no es ni el coste económico, ni el coste social, ni el coste familiar que significa para Canarias, ¿no? Y yo creo que en este sentido falta sensibilidad por parte de los gobiernos estatales a la difícil realidad de tener derechos los ciudadanos que aquí vivimos de la misma forma que lo tienen, con las mismas condiciones que lo tienen los ciudadanos que viven en territorio continental. Bueno, queda clara la opinión de Marimar Julios en una semana, como estamos viendo, marcada en el Parlamento Canario por las cuentas del próximo año. El pasado miércoles le tocó el turno al responsable del área de Presidencia, Justicia e Igualdad. Francisco Hernández Espínola va a gestionar 196 millones de euros y asegura que el 80% de todo ese dinero va a estar destinado al área de justicia. ¿En qué se lo va a gastar? Bien, pues en tratar de modernizar, ha dicho Espínola, y modernizar y mejorar el funcionamiento de la administración y mantener los recursos que se destinan a las víctimas de la violencia de género. Hernández Espínola ha insistido en que seguirá luchando por simplificar la administración, reducir la burocracia, garantizando la estabilidad de los empleados públicos. Garantizar la estabilidad en el empleo, con carácter general, pero también para el personal de la Administración de Justicia, para esos 2.314 empleados públicos que están dedicados a trabajar en el ámbito de la Administración de Justicia. Y quiero decirles que se van a mantener todos los refuerzos que existen en este o hasta este momento en el año 2012.
Bueno, eran las palabras de Francisco Hernández Espínola. Esta semana hemos asistido en la Audiencia Provincial de Las Palmas a un hombre acusado de matar a su mujer en un parking de un centro comercial. Señora Julia, la violencia de género sigue siendo el principal problema, el principal drama social que estamos viviendo hoy en día. La violencia de género, desde luego que es una lacra para cualquier sociedad que se produzca actos de violencia, y especialmente la violencia de género, por supuesto que sí, y yo creo que es algo que tenemos que seguir combatiendo con crisis económica, sin crisis económica, con más o con menos dinero, y es algo en lo que todas las administraciones, todos los partidos políticos, todas las instituciones, incluso los medios de comunicación, y además sé que lo hacen, tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo por, digamos, no solo ayudar a las víctimas, sino prevenir para que cada vez hayan menos víctimas y éstas puedan tener los recursos suficientes para ayudarlas a salir de ese círculo vicioso que significa la violencia de género. Hablaba el señor Hernández Espínola de la necesidad de mejorar y de reformar, modernizar, decía él, la administración de justicia. ¿Funciona bien la justicia en Canarias? ¿Tenemos los medios necesarios? Tenemos probablemente la dificultad que podemos tener en otros muchos servicios públicos, que quisieran todos los profesionales que en él trabajan tener más medios, eso es obvio. Yo creo que la justicia es una administración difícil, porque evidentemente no es fácil impartir justicia, ni es fácil pues mantener todas las estructuras que dependen de un sistema judicial, ¿no? Pero yo creo que igual que tenemos que confiar los ciudadanos en que los servicios públicos, el sanitario, el educativo, están en manos ya no solo de políticos, sino de profesionales que realizan día a día su trabajo con esmero y con dedicación. Yo creo que el sistema judicial lo mismo, con muchas dificultades, porque evidentemente no tienen a veces todos los medios que quisieran, pero yo creo que poco a poco lo está explicando el consejero en estos momentos de Presidencia y Justicia. Se está modernizando la administración de justicia. Una de las cosas que se ha mantenido en el presupuesto es poder concluir con dos infraestructuras importantísimas, que son los palacios de justicia, tanto el que se está haciendo en Las Palmas como el de La Laguna, precisamente para que puedan estar en unas mejores condiciones para desarrollar su actividad todos los profesionales que trabajan en el mundo de la judicatura. Bueno, pues si le parece, seguimos hablando de las cuentas del próximo año que han marcado la actividad parlamentaria. Ahora nos vamos a fijar en el sector primario. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas va a contar con un presupuesto de 167 millones de euros para el próximo ejercicio, un 0,78% menos que en este 2011. A esta cifra, eso sí, hay que sumar 252 millones de euros procedentes de los fondos del POSEI y el POSEICAN, lo que da una cuantía global de 442 millones de euros, un dinero que debe servir para fomentar el empleo en este sector. El Partido Popular ha criticado el presupuesto por las posibles variaciones de la financiación procedente del Estado y la Unión Europea. Juan Ramón Hernández, responsable del área, respondía así a esas declaraciones. Yo lo que le puedo decir es que mi presupuesto está hecho en base a lo tasado, a lo que tenemos tasado, a los fondos RUP en lo que se refiere a las políticas que están dentro del marco presupuestario de la Consejería y evidentemente en lo que está también tasado en la política y en la versión extrapresupuestaria del gasto de esta Consejería. Y 339 millones de euros va a gestionar el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, los próximos 12 meses, unas cuentas que sufren un incremento del 6,3% con respecto a este ejercicio. Según el consejero, todos los proyectos que se lleven a cabo tienen un único objetivo: mejorar la cohesión territorial de las islas mediante el transporte por aire, mar y también por carretera a través de los convenios suscritos actualmente con el Estado. Además, ha dicho que se hará todo lo posible para sacar adelante los planes de ordenación pendientes aún de aprobación, eso sí, siempre y cuando estén dentro de la legalidad, lógicamente. Que es absolutamente imprescindible consolidar y mantener. No quiero pensar qué pasaría si ese convenio, que tiene compromisos contraídos, contratos efectuados con empresas, digamos, de la construcción, que tienen esos contratos firmados en virtud de ese convenio, tuvieran que sufrir algún recorte.
El desempleo, lo decíamos al comienzo de este programa, es el principal problema al que se enfrentan ciudadanos y administraciones en esta crisis. Canarias es una de las 2 comunidades españolas con la tasa más alta y aunque poco a poco se va produciendo una recuperación de la mano del turismo, Margarita Ramos, consejera del área, decía esta misma semana que el número de parados podría aumentar. La misma previsión que se hace desde la COE y otras organizaciones. La Consejería de Empleo, Industria y Comercio va a gestionar un presupuesto de 341 millones de euros, un 8,8% menos que en 2011, un descenso motivado por el principio de austeridad y estabilidad presupuestaria que determina todo el marco de las cuentas públicas canarias. El grupo mixto rechazó la imposición de una política solo de ajuste y reclamó atención también para el apartado de ingresos. No es verdad que este sea el único camino. Yo no acepto, y le puedo demostrar a usted y a quien sea, que estos presupuestos pueden ser de otra manera, porque aquí solo se ha cogido el camino ultraliberal de interpretar que el gasto público se controla solo por la vía de los recortes y no hay ninguna medida de ajuste en relación a los ingresos. Una vía, la de revisión de la política fiscal, que también el Grupo Nacionalista Canario se mostró dispuesto a estudiar. Veamos la estructura del IGI en Canarias. El IGI en Canarias, todas las actividades fundamentales, las de primera necesidad, están a cero luego, por lo tanto, el impuesto general indirecto canario, a diferencia del IVA, no es un impuesto discriminatorio contra las clases menos pudientes. Luego, por lo tanto, un incremento que si pudiera haber, y yo digo que se vaya a hacer, del IGIC, no sería un impuesto injusto ni iría contra las clases desfavorecidas. El Grupo Parlamentario Socialista Canario retó al Partido Popular a mantener la financiación aportada por el Estado para el desarrollo de políticas activas de empleo. El año pasado, el Gobierno, en época de crisis, en el 2011 garantizó 223,7 millones de euros a esta comunidad autónoma. 227 millones de euros. Como mínimo, lo mismo que el año pasado. El Grupo Popular incidió en la falta de coherencia que según esta formación se refleja entre los objetivos de la consejería y el presupuesto realizado para conseguirlos. No se entiende, primero, que desde su propio departamento se incrementen aspectos o determinadas lugares como la Secretaría General Técnica, que se incrementa un 12,37, o el Consejo Económico y Social, que se incrementa un 0,83, y en cambio bajen drásticamente las políticas activas de empleo y el fomento de empleo. Ramos anunció la presentación de la Estrategia Canaria de Empleo en el próximo Consejo General de Empleo, que se celebrará con carácter extraordinario el próximo 2 de diciembre. La reducción del desempleo, la reducción del paro en Canarias constituye la prioridad absoluta y de primera magnitud de esta consejería, el objetivo fundamental y básico transversal al resto de todas las políticas que integran este órgano, este departamento del Gobierno. Ramos detalló también las negociaciones que la Consejería mantiene con los ayuntamientos. Las administraciones locales deben comunicar a la Consejería en qué sectores creen que debe estimularse el empleo en su municipio, como paso previo a la firma de convenios entre ambas instituciones. Bueno, pues se habla de empleo, sabemos, señora Julio, que no hay soluciones mágicas, varitas mágicas, pero si usted estuviera en el lugar de Mariano Rajoy ahora mismo, si fuera presidenta del gobierno español, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? La primera medida, por supuesto, yo creo que es hablar con todos los partidos políticos del arco parlamentario y hablar con las comunidades autónomas. Eso es lo que yo por prudencia haría, además de conformar un equipo pues lo más sólido posible en todas las áreas, en el área económica también, en el área de trabajo y empleo, en fin, en todas las áreas, porque evidentemente yo espero que el próximo gobierno de España se constituya en todos sus cargos pues con personas que ya vayan aprendidas, ¿no? Porque no estamos como para empezar a, digamos, a probar, no sé si me explico, pues con lo que muchas veces hemos visto, ¿no? Que las presiones de los partidos pues conllevan a poner pues a personas a lo mejor sin la suficiente experiencia. Yo lo digo sinceramente porque creo que es un momento en donde el gobierno no es que se le vaya a dar 100 días, es que ni los mercados ni de alguna forma la propia Comisión Europea le va a dar ni tan siquiera un día de ventaja, puesto que ya le está exigiendo que ponga en marcha medidas, ¿no? Yo creo que lo primero, desde mi punto de vista, es evidentemente garantizar la cohesión social siendo muy cuidadoso con recortes en áreas sensibles, como puedan ser, lógicamente, las pensiones,
como puedan ser, lógicamente, los servicios públicos, como el que estamos hablando, sanidad, educación, y desde luego tendría que poner en marcha una reforma importante desde el punto de vista de la fiscalidad, que tuviera un carácter progresivo, para que verdaderamente poder obtener más ingresos, pero a costa de los que más tienen, no a costa de los que menos tienen, evidentemente. ¿Dónde se establece la barrera? Bueno, eso... ¿Cuándo se considera una persona rica? Bueno, eso yo creo que depende de las estadísticas que se tengan, de cómo están las circunstancias, digamos, de las rentas familiares en cada comunidad autónoma y en cada país. Yo creo que hoy en día, digamos, estamos hablando del tramo de, sobre todo lo que son impuestos a la actividad económica especulativa, porque evidentemente yo creo que hay que aliviar la presión fiscal de la actividad económica empresarial productiva, y por el contrario, nosotros llevamos en el programa electoral, por ejemplo, la tasa Tobin, que lo que se pretende es, no solo a nivel de España, sino a nivel incluso europeo, es, digamos, que haya una carga desde el punto de vista de imposición fiscal recaudatoria en aquellas actividades especulativas que en gran medida son las que nos han llevado a la crisis que en estos momentos tenemos. Eso por un lado. Tampoco puede ser que España tenga un porcentaje de evasión al fisco, como se suele decir vulgarmente, como el que tiene, que es un porcentaje importantísimo de nuestro nuestro Producto Interior Bruto. Yo le preguntaba por el empleo, señora Hay Julia. que luchar contra el fraude fiscal, que en gran medida no lo hacen el asalariado o el señor que está en desempleo, lo hacen las personas que tienen una renta También hay mucha alta, economía ¿no? sumergida, no lo hará a gran escala, pero la economía sumergida, distingamos, es para sobrevivir. La economía sumergida, Para encontrar trabajo en Canarias, señora Julia, perdone que la interrumpa, hay que mirar al sector servicios, a la restauración y al turismo, ¿o se puede encontrar trabajo en otros sectores? Está claro que en Canarias ahora mismo es el sector servicio el que sigue teniendo y el que tiene todo el entorno del turismo, pues la mayor capacidad de empleabilidad. Y está claro que gracias a que el gobierno de Canarias pues negoció en su momento políticas como la de bajar las tasas aeroportuarias, etcétera, etcétera, gracias a que se negoció, pues el empezar a pues renovar toda nuestra planta alojativa, y espero que eso se pueda seguir haciendo, pues Canarias, dentro de toda la dificultad, es de las pocas comunidades autónomas en donde la EPA última pues ha dado un crecimiento de unos 11.000 puestos de trabajo. ¿Se destruye empleo por otro lado? Sí. Se sigue perdiendo empleo, por ejemplo, en construcción. ¿Y qué hacemos con la... Perdón que lo interrumpa, que ya la segunda vez no me gusta, que termine lo que estaba diciendo. No, que se está perdiendo empleo porque hay sectores que siguen en crisis, pero evidentemente, afortunadamente, somos de las pocas comunidades autónomas que están teniendo altas en la seguridad social, creación de empleo nuevo, y altas en el número de pequeñas empresas que se están poniendo en marcha, ¿no? Y le iba a preguntar qué hacemos con la reforma laboral. Lo digo porque el señor Zapatero abarató el despido, pensando que lo que iba a hacer era abaratar, o por lo menos fomentar la contratación de nuevo personal, de que los empresarios, bueno, al tener más barato el despido, pues pudieran contratar se animaran a contratar a más empresarios, y al final lo que se ha conseguido, o no se ha conseguido demasiado, al final 5 millones de parados en España y gente que se va a la calle con menos dinero en el bolsillo para sobrevivir. Yo le pregunto a grandes rasgos, ¿qué hacemos con esa reforma laboral? Pues yo entiendo que el próximo gobierno tendrá que asumir una reforma laboral, y ojalá que se pueda hacer con el consenso de todos los agentes sociales, no solo con los empresarios, ¿no?, sino también con los agentes sociales y con los sindicatos, ¿no? Eso sería lo que garantizaría un mayor éxito de esa reforma laboral. Yo creo que no solo se trata de abaratar el despido, yo creo que de lo que se trata es de facilitar al empresario la contratación, para que el empresario tenga las mejores condiciones posibles de crear empleo, y por lo tanto pues entrar en el círculo no vicioso sino virtuoso de que se reactive la economía a través de que tengamos personas que puedan recibir un salario, ¿no? En el presupuesto de este gobierno, de que ha presentado el gobierno, mejor dicho, ahora en
el presupuesto de 2012 de la comunidad autónoma, yo creo que el gobierno ha sido lo suficientemente precavido como que incluso los 70 millones que venían del ITE, que hemos estado reclamando, que no tenemos por qué darle esos 70 millones al Estado, pero hasta ahora no se ha conseguido esa reivindicación. El Estado nos estaba dando en estos 2 últimos años a Canarias la devolución de esos 70 millones y los estábamos dedicando a empleo, ¿no? Esos 70 millones nos han puesto como ingresos en este presupuesto y evidentemente se ha suplido gran parte de ese dinero por ese esfuerzo que ha hecho el gobierno de redistribuir los gastos para que vayan a aquellos lugares críticos para los ciudadanos, entre otras cosas. Lo decía usted antes de sanidad, educación y en este caso también gran parte de esos 70 millones se ha podido, digamos, suplir con presupuestos propios de esta comunidad autónoma. Yo espero que, al igual que el Partido Popular hasta hace poco reivindicaba que esos 70 millones no tuviéramos que negociarlo año a año, sino que fueran ya fijos para esta comunidad autónoma, pues ojalá que en este sentido no se olvide, porque ojalá que unos cuantos encargos al Partido Popular en este para próximo presupuesto podamos seguir contando con esos 70 millones que hasta hace poco estábamos contando. Bueno, se nos está acabando el tiempo, señora Julia. Se ha hablado de más departamentos en el Parlamento, lo ha dicho el Gobierno, desde que se presentaron estos presupuestos van dirigidos sobre todo, lo decía María del Mar Julio, sobre todo a los ciudadanos y a mantener todos aquellos servicios que fomenten el estado del bienestar, especialmente destinados a los más desfavorecidos en lo que se refiere a servicios sociales. Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes y Políticas Sociales, también ha pasado por la sede de Teobaldo Pover para explicar las cuentas de su departamento. El Gobierno de Canarias ha previsto un incremento en el presupuesto destinado a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, 345 millones, de los que casi 193 están destinados al apartado social, unas cuentas insuficientes para el grupo mixto debido, eso sí, a la coyuntura económica. El planteamiento, por lo tanto, será que habrá que reducir incluso estas previsiones, a no ser que se consigan otras fuentes de ingresos, que es a lo que yo creo que hay que ir. La primera, a reclamar los derechos de esta comunidad en materia de financiación y de inversión. Se presta especial atención a los colectivos más vulnerables. Ahora, más que nunca, usted tiene que garantizar esos servicios esenciales y estar, ¿cómo le digo yo? No debe caer en la complacencia, y por ello debe hacer una apuesta firme por mantener el presupuesto. Unas cuentas que para el Partido Popular no responden a la realidad de las islas. No queda acreditado que estos sean unos presupuestos en políticas sociales los necesarios para paliar la situación que demandan los más necesitados de la comunidad y de la sociedad canaria. Y en conciencia, devuelva usted estos presupuestos por responsabilidad política y social. El Grupo Nacionalista apeló por su parte al cumplimiento del Estado en las subvenciones previstas. Si usted el presupuesto no le diese al final de 2012 sería una mala noticia para todas las personas que residimos en Canarias. Somos el 5% de la población. Yo espero que el próximo gobierno por lo menos nos dedique el 5% del presupuesto y de su tiempo, que no haya una minoración en los presupuestos del 2012, por lo que usted ha dicho, que lo único que está claro es que no hay nada claro. La consejera del área ha destacado que no ha sido fácil elaborar este presupuesto. ¿Cuál ha sido el objetivo del Gobierno a la hora de elaborar unos presupuestos como estos, en este marco? Pues el primer objetivo ha sido, desde luego, mantener siempre la cohesión social ante una dificultad como la que vivimos, y para mantener la cohesión social es absolutamente necesario que prácticamente todas las acciones que podamos llevar a cabo tengan en cuenta la dinamización económica y la creación o el mantenimiento del empleo. Para el área de vivienda se destinarán casi 60 millones, que irán sobre todo a rehabilitación y fomento de alquileres. El departamento que sufre un mayor recorte es Cultura, con un 48% menos que en 2011. Y si hay un área en la que el gobierno asegura tener especial sensibilidad, como hemos dicho, es en el de sanidad. Algunos sindicatos han salido estos días a la calle y el Ejecutivo insiste en que el crecimiento es del 2,7% y que ese incremento se establece para garantizar una atención de calidad. Sanidad se lleva 2.542 millones de euros de los 6.700 presupuestados para toda la comunidad autónoma en 2012.
El presupuesto de la Consejería de Sanidad supone un 38% de las cuentas públicas canarias para el 2012. Es el departamento del Gobierno que más fondos recibe. El Grupo Parlamentario Mixto abrió el debate preguntando a la consejera sobre la posibilidad de que pudiera imponerse en el futuro algún tipo de copago sanitario. Se ha abierto un debate y se ha generado confusión en la opinión pública sobre si en esta comunidad el Gobierno tiene en su cartera la posibilidad de incorporar algún sistema de copago. La responsable de la Consejería de Sanidad, Brígida Mendoza, negó que la posibilidad del copago se hubiera planteado durante la elaboración del presupuesto sanitario, un presupuesto que sube un 2,8% respecto al ejercicio anterior. Es cierto que el escenario en el que nos vamos a mover en los próximos años será un escenario dificultoso, sobre todo para los más desfavorecidos, por lo que la apuesta por mantener las políticas sociales es para nosotros crucial. Y por ello aplaudimos este gesto del Gobierno incrementando el presupuesto sanitario. El Grupo Nacionalista destacó aspectos como el incremento experimentado en la financiación de apartados como la atención primaria. Se intentan consolidar gastos en aquellos lugares que este Gobierno ha priorizado porque son donde están las principales necesidades de los ciudadanos. El Grupo Popular criticó las cuentas públicas para la sanidad al considerar que presentan un crecimiento presupuestario ficticio. Nosotros creemos que en general este presupuesto de Canarias y en particular el presupuesto de la Consejería de Sanidad tiene una previsión de ingresos con un optimismo injustificado. La consejera señaló la necesidad de unas cuentas austeras para garantizar la viabilidad del sistema sanitario y estableció las prioridades de su departamento. Se da prioridad a garantizar las prestaciones y cartera de servicios, a mantener la plantilla y los salarios, responder y garantizar el pago a proveedores, no olvidando que son elementos importantes del tejido empresarial. Mendoza explicó que el incremento en el horario laboral del personal sanitario de 35 a 37 horas semanales se limitaría al año 2012 y abriría la posibilidad de trabajar en jornadas ordinarias de mañana y tarde. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, pero no podemos marcharnos sin ver nuestra sección del atril, esos minutos en los que queremos que ustedes sean los protagonistas del programa. Sacamos una tribuna a la calle y les pedimos que se sientan diputados por un día. Aprovechando la reciente cita electoral del 20 de noviembre, les hemos preguntado cuáles son los principales problemas que debería afrontar el gobierno de Mariano Rajoy. Solucionar lo del trabajo, eso es lo primero que tiene que hacer, dejarse de todo lo demás, todo lo que tiene y centrarse primero en el trabajo y que la economía suba para arriba. Amnistía para todos los préstamos e hipotecas y a todos los bancos, todos los presidentes de bancos, dejarlos en el paro. La más urgente, la que yo creo, es el paro. Tiene que el gobierno, tanto nacional como canario, de resolver el problema del paro para todos y para los jóvenes. Creo que deberían de darnos muchas más becas a los estudiantes porque las necesitamos. Creo que deberíamos de tener muchas más oportunidades, que hay mucha gente que necesita o quiere estudiar y no tiene los recursos necesarios para llegar a su deseo. Me gustaría que nos sacaran de esta economía tan amarga, que no nos llega nada, que nos van restringiendo un poco y aumentando lo que tengamos que pagar por determinadas cosas. Y es angustioso. Pues preocuparse un poco por la juventud, el paro, hay mucho paro, hay muchas familias que no tienen ayuda de ninguna clase. El sistema bancario cambie en favor de los ciudadanos y genere préstamos y fomente la posibilidad de que se cree empleo en vez de que se destruya, que es lo que se ha venido a hacer continuadamente durante los últimos años. Pues ya han visto intervenciones llenas de contenido, las que han hecho los ciudadanos. María del Mar, Julio, hablan del empleo de los bancos está prácticamente la palabra de todo el mundo. Le pedíamos tareas para el gobierno de Mariano Rajoy, le han puesto unas cuantas. Por supuesto, y yo creo que han reflejado perfectamente los graves problemas que en estos momentos estamos viviendo en nuestra sociedad. Desde luego, la mejor política social que se puede hacer es la de que los ciudadanos tengan un puesto de trabajo, puedan tener acceso a un puesto de trabajo. Por supuesto, a la formación, como decía el joven que acabamos de ver, y eso yo creo que en Canarias ha avanzado. Antes no todo el mundo tenía acceso a la educación y ahora sí. Tener un puesto de trabajo, evidentemente eso implica el que luego se tenga capacidad
de consumo y que se genere pues una actividad económica que permita que la sociedad se desarrolle. Y desde luego yo también coincido con lo dicho con el ciudadano, y es una asignatura pendiente. Y yo no digo solo de los gobiernos de España, sino de la propia Unión Europea. La crisis ha sido una crisis, primero una crisis financiera provocada por la actividad especulativa de gran parte de los grandes bancos y la burbuja inmobiliaria, y injustamente lo están pagando la mayor parte de la ciudadanía. Y la verdad que en estos momentos las pequeñas y las medianas empresas, incluso el préstamo familiar, está totalmente fuera del alcance de muchas empresas que están cerrando precisamente por las grandes dificultades que tienen para conseguir un préstamo, incluso aunque demuestren solvencia. Yo creo que en este sentido los estados, y digo los estados en su conjunto, no pueden seguir permitiendo que, la dictadura de los mercados es la que esté condicionando única y exclusivamente la salida de esta crisis. Creo en este sentido que es verdad que en estos momentos hay que coger el toro por los cuernos y, no se puede seguir salvando a bancos, no se puede seguir permitiendo, como hemos visto, bancos que han quebrado, cajas que han quebrado y que sus directivos se han repartido pues no solo dividendos, sino incluso unas pensiones. Esta es la palabra de los bancos. Unas pensiones o unas jubilaciones que no se entienden, no se entienden de ninguna forma, y eso es una inmoralidad, ¿no? Bueno, pues ahí nos vamos a tener que quedar, que no pasen esas inmoralidades, y yo no sé si le van a dar 50, 100 días al gobierno de Mariano Rajoy, pero desde luego que eso que usted dice, lo que han dicho los ciudadanos al fin y al cabo, que son los que están a pie de calle, pues se solucione. María del Mar, Julio, ha sido un placer tenerla esta mañana de domingo aquí en Parlamento. Muchas gracias por la visita. Pues muchas gracias, igualmente. Y gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier sugerencia sobre el programa. Aparece sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Si les apetece, volvemos a encontrarnos la próxima semana en el mismo sitio y a la misma hora. Feliz domingo.